Buenas tardes a todas, todos y todes los presentes, así como a quienes nos siguen virtualmente a través del canal de YouTube y las redes sociales. Es un Es un verdadero verdadero honor. honor darles la bienvenida a la presentación de la colección editorial Ciencias Sociales 50, una iniciativa que conmemora los 50 años de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana y al Departamento de Sociología. Esta colección reúne valiosas reflexiones, experiencias y aprendizajes en torno a la innovación en tiempos de cambio, destacando nuestro compromiso como universidad con la investigación social y la divulgación académica sobre temas que nos cuestionan como individuos y como sociedades. A lo largo de este evento tendremos el privilegio de contar con la participación de las y los coordinadores, así como con los autores, quienes nos compartirán su proceso creativo y los aportes que dieron vida a esta obra tan significativa. Bienvenidos todos. Para comenzar, le damos la palabra al jefe del Departamento de Sociología, Adrián Hernández Cordero. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la compañía de todos ustedes en este momento tan especial para el Departamento de Sociología. Es un momento muy emotivo para todos nosotros, así como para la propia UAM Iztapalapa. Hoy estamos de celebración porque presentamos la colección editorial Ciencias Sociales 50, la cual es un producto académico y de investigación que reúne reflexiones sobre el quehacer cotidiano de nuestro departamento. En 1974 se cristalizó un ejercicio de justicia espacial para la metrópoli del Valle de México, consistente en llevar educación superior a las periferias de la ciudad. Así, en el mes de septiembre de dicho año comenzaron las operaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Un pilar fundamental del primer campus de la institución fue el Departamento de Sociología, del cual nosotras formamos parte, el cual contó con fundadores como el recientemente fallecido doctor Adolfo Mir. Ellas y ellos fueron de una gran altura intelectual, así como de un amplio compromiso social. Durante 5 décadas han pasado por el departamento diferentes generaciones de personal académico que, desde diferentes perspectivas disciplinarias, han impulsado la producción de conocimiento. Ello ha ocurrido en el contexto de las 9 áreas de investigación, ahora académicas, en las cuales nos organizamos. Paralelamente, también las y los académicos del Departamento de Sociología se han comprometido con la docencia en las 4 licenciaturas en las que se participa, que como ustedes saben son Sociología, Ciencia Política, Psicología Social y Geografía Humana, así como los posgrados en el inicial de Sociología del Trabajo, que dio origen a estudios sociales, y posteriormente, recientemente, el posgrado en Psicología Social. En 2024, a 50 años de su creación, el Departamento de Sociología vive un proceso de transformación a partir de un cambio generacional en el que estimados colegas nos han dejado y han llegado nuevos integrantes. Por lo que estamos en un momento muy importante, propicio para replantearnos nuestras tareas sustantivas, es decir, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, en un contexto social en constante transformación, así como en un ambiente político que demanda unas ciencias sociales enfocadas en la aplicación del conocimiento científico para el beneficio del pueblo de México. En este tenor, asumí el reto para buscar que mis compañeras y compañeros trabajáramos en una colección editorial, que es esta, la CESTE50, y quiero comentarles que en un primer momento se lo planteé a las jefaturas de las áreas académicas. Sin embargo, mi propuesta no fue bien recibida y me confirmó lo que nosotros ya sabemos, que las áreas académicas en la mayoría de sus casos no son funcionales tal como las conocemos. Ante la frustración de aquel día, decidí que teníamos que trascender la rigidez de las áreas académicas y que debíamos buscar procesos paralelos a estas. Así fue que se definieron 4 temáticas transversales que plantean un desafío a la atención de los grandes problemas nacionales y que las temáticas fueron bienestar y salud, democracias y diversidades, desigualdades y violencias. Definidos los temas, se eligieron a las y los colegas que podrían coordinar los esfuerzos de los libros.
Los criterios de selección e invitación para la coordinación consistieron en que fueran paritarios, es decir, un hombre y una mujer, dadas las desigualdades de género que existen en el departamento. Actualmente en el departamento de Sociología se divide 70% somos hombres y 30% son mujeres. Por lo tanto, se asumió como una política de acción afirmativa que las coordinaciones pudieran de alguna manera ser paritarias. Asimismo, el otro gran factor fue la interdisciplina, ya que las personas elegidas tenían que provenir de campos disciplinares diferentes con la intención de fomentar el diálogo multidisciplinario. Así, la distribución de los volúmenes quedó de la siguiente manera: Bienestar y Salud, a cargo de Marisol Pérez Ramos y Luisa Musot, una psicóloga social y la otra socióloga. 2, Democracias y Diversidades, a cargo de Alicia Saldívar y Víctor Alarcón, ella psicóloga social y el politólogo, respectivamente. Cabe mencionar que este volumen tuvo un retraso y próximamente será publicado. 3, Desigualdades, a cargo de Rosa Silvia Arciniega y Miguel Rodrigo González Ibarra, ella socióloga y el politólogo. Y 4, Violencias, coordinado por Paula Soto y Alfredo Nateras, ella con trabajo geográfico y nuestro compañero Nateras, psicólogo social. Las y los coordinadores trabajaron para buscar colaboraciones, recibir las propuestas a través de las convocatorias que se hicieron al interior del propio departamento, así como fuera de la universidad. Asimismo, cabe mencionar que en algunos casos se llevaron a cabo seminarios para presentar trabajos y los capítulos de los libros. Por lo anterior, les extiendo mi reconocimiento a mis compañeros y compañeras de trabajo. Gracias por su compromiso y complicidad para lograr llevar a buen puerto estas 3 carabelas. Sin duda, estos libros serán icónicos en la joven historia de nuestro departamento, así como de nuestra universidad. Y no quiero concluir sin agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera se involucraron en el proceso editorial de esta colección, como es el caso de Luis Medina y David Luján, aquí presentes. Mi agradecimiento especial a los asistentes editoriales que hicieron posible este trabajo, a Carlos Juárez, a Diana Jaimes, por su valioso respaldo y tenacidad en una labor nada sencilla. Igualmente, gracias a las asistentes administrativas del Departamento de Sociología que nos apoyaron, Jocelyn de la Rosa, así como Dianeiva Fonseca. Y igualmente quiero agradecer a Denise Rosas por su apoyo total en los temas de difusión y logística. Quiero decirles que los libros ya se encuentran disponibles para su libre descarga en nuestra página web del Departamento de Sociología y lo pueden hacer a través del QR que se va a socializar en la pantalla que tienen ustedes aquí. Finalmente, quiero decirles que a 50 años de existencia, desde la periferia de la ciudad, aunque en el centro del conocimiento, refrendamos que somos una casa abierta al tiempo, a la creatividad, así como al compromiso social. Larga vida a la metropolitana, así como al Departamento de Sociología. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Adrián Hernández. A continuación, invitamos a tomar la palabra al representante de Rectoría General, Carlos Francisco Gallardo. Bienvenido. Listo. Buenas tardes. Gracias por esta invitación a presentar la colección editorial Ciencias Sociales 50. Es un honor ser portador del mensaje del doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la presentación de una colección editorial de tanto significado. Saludo muy cordialmente al doctor Adrián Hernández Cordero, jefe del Departamento de Sociología de nuestra unidad de Iztapalapa, a quien le agradecemos su atenta invitación. Y desde luego a colegas, alumnado e integrantes de la comunidad que nos acompañan, buscando celebrar y reflexionar sobre el impacto de estos trabajos en el ámbito educativo. A todas y a todos, muy buenas tardes. Debo comenzar afirmando que la colección editorial Ciencias Sociales 50 es un esfuerzo colectivo que marca un hito en el 50º aniversario de la UAM, al ser un testimonio del legado histórico de nuestra institución, pero también un recordatorio de su pertinencia en la vida pública contemporánea. En tal sentido, debo transmitir el reconocimiento del rector general y el mío propio a las y los coordinadores editoriales, así como a las y los autores que hicieron posible este proyecto. Su compromiso con la excelencia académica y su dedicación para abordar problemáticas tan urgentes
son una clara muestra del impacto transformador y la incidencia social que tiene la investigación cuando se realiza con un enfoque crítico y orientado al cambio. Vivimos en una época caracterizada por profundos desafíos sociales, económicos y políticos. En este contexto, el trabajo de las ciencias sociales y las humanidades resulta indispensable para construir soluciones más eficaces, incluyentes y justas. Desde la docencia, la investigación, la difusión cultural y la comunicación horizontal del conocimiento, la UAM ha demostrado ser un baluarte en la defensa del pensamiento crítico y la innovación educativa. Por ello, la colección editorial Ciencias Sociales 50 no solo conmemora 5 décadas de vida universitaria, también reafirma el papel de la UAM como espacio de reflexión y de generación de conocimiento, porque estos volúmenes interdisciplinarios representan una herramienta esencial para comprender y enfrentar algunos de los grandes retos de nuestro tiempo. En este sentido, el tema de las desigualdades exige un abordaje integral que identifique y cuestione las estructuras que perpetúan la inequidad en diversos ámbitos, lo que implica cuantificar brechas, así como analizar las narrativas culturales y políticas que las sostienen, para promover una verdadera transformación. El bienestar y la salud, por su parte, trascienden el acceso a servicios médicos. En un país como México, estos conceptos abarcan también condiciones de vida, derechos, medio ambiente y cohesión social. La investigación interdisciplinaria en estos temas nos permite entender las interconexiones entre la salud física, mental y social y desarrollar estrategias que promuevan un desarrollo humano sostenible y equitativo. Mientras tanto, las violencias, en sus múltiples manifestaciones, nos enfrentan a una realidad que exige respuestas contundentes desde la academia y la sociedad, al requerir marcos analíticos complejos y acciones colaborativas que privilegien la justicia, la educación en derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Esta colección, al reunir tantas perspectivas, nos invita a reflexionar y a actuar frente a estos desafíos, pero también nos recuerdan que la educación superior no solo forma nuevo talento, también crea una ciudadanía más consciente y comprometida. Antes de concluir, debo felicitar al Departamento de Sociología por esta contribución editorial. Su trabajo refuerza el compromiso de la UAM con la excelencia, así como su vocación de ser una institución al servicio de la sociedad. Agradecemos profundamente su invitación y por mi conducto se reitera el compromiso de la Rectoría General para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan nuestra misión universitaria. Muchas felicidades y enhorabuena por este logro compartido. Incalis Cahuicopa, casa abierta al tiempo. Gracias. Damos inicio a la participación de las y los coordinadores de los 3 libros de la colección editorial. A compartir su proceso y experiencia. Cedemos la palabra a las coordinadoras del libro Bienestar y Salud, Marisol Pérez Ramos y María Luisa Musot, para que nos compartan su experiencia. ¿Quién guste comenzar? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Marisol Pérez Ramos e inicio… Qué seriedad la de hoy, ¿no? Perdón. Bien, pues para no pasarme de tiempo, no sé si se escucha bien o no, pero ya me dirán. Para no pasarme de tiempo, escribí algo sobre la complejidad que es coordinar un libro. Entonces, comienzo diciendo que la propuesta de coordinar un libro dentro de un marco tan especial como lo es conmemorar el 50 aniversario de la universidad y por tanto del Departamento de Sociología es un honor y un reto al mismo tiempo. Agradezco la confianza del doctor Adrián Hernández puesta en mí y en la doctora Musot para llevar a cabo dicha tarea. Sin embargo, el tema propuesto no fue nada sencillo abordarlo. Fue así que Luis y yo nos lanzamos a la convocatoria y
nos dirigimos a investigadoras e investigadores, analistas para ser parte de este volumen. Luisa y yo planteamos como objetivo general, inicial, o ese era el objetivo o la meta, generar una mirada interdisciplinar dentro de las ciencias sociales, entendiendo a la salud y al bienestar como una diada indisoluble, que creo que sería un buen complemento del título del libro, como un conjunto de procesos interrelacionados en la vida humana que están cruzados por factores ambientales, geográficos, culturales, económicos, políticos, sociales e interactivo-afectivos, entre otros. Lo que supone que un análisis considerando una red de contextos y circunstancias sociales complejos implica garantizar que las comunidades puedan vivir en ambientes sustentables, seguros, con capacidad de desarrollo social y en igualdad de condiciones, con justicia y dignidad. En este sentido, seleccionamos los textos que componen el volumen y espero que hayamos alcanzado la meta propuesta. El libro está compuesto por autoras y autores de la UAM Iztapalapa, de la UAM Xochimilco, tanto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades como de la División de Ciencias Básicas y de la Salud, así como colegas de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana, del Colegio de la Frontera Sur, entre otros. Los textos son tanto metaanalíticos como empíricos. En conjunto, el texto contiene miradas sociológicas, médicas, psicosociales, entre más, corroborando la importancia de la interdisciplina en el abordaje de este tema tan complejo. Sabemos que el texto es solo un punto de inicio, esperamos, a una reflexión, discusión más profunda que al final busca incidir de forma práctica en la realidad. Espero que con esos antecedentes podamos llamar a la lectura del texto e insistir en que, aunque sea un libro digital, no demerite en nada su calidad. El proceso es igual de complejo que cuando los libros se imprimen. La coordinación de un libro no es sencillo. Es estar en contacto con todas las personas involucradas de forma constante, es revisar textos, es tener paciencia, es tener claridad sobre cada paso, es creer que lo que hacemos vale la pena, desde la selección de documentos, la revisión hasta la edición, es asumir que nos equivocamos, pero a su vez es reconocer lo avanzado. Un libro es un producto muy serio. Así como les digo incansablemente a mis estudiantes cuando escriben sus tesis que lo tomen en serio porque están construyendo un tabique de conocimiento, lo mismo creo con los libros. Es un compromiso formal, así que pese a la fatiga que sentimos hoy, sé que es una base de conocimientos que servirá para seguir construyendo más, o al menos eso pretendemos. Quiero terminar agradeciendo a las autoras y a los autores involucrados por su colaboración, paciencia y confianza, que tenemos algunos por aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí. Al doctor Hernández Cordero por la oportunidad de coordinar este trabajo. A la doctora Luisa Musot porque logramos una buena diada de trabajo, gracias. Y a las licenciadas María Lisbeth Miranda y a Rosalinda Pérez Briceño, quien sin su apoyo logístico, este trabajo hubiese sido imposible terminarlo. Y porque nunca hago nada sola. Muchas gracias. Hola a todos y todas y todes, buenas tardes. Aprovecharé en primer lugar para dar mi reconocimiento y agradecimiento al doctor Adrián Hernández por permitirme coordinar junto con la doctora Marisol Pérez este libro en circunstancias particulares, toda vez que estoy de permiso fuera de la universidad y que sigo involucrada con la universidad y trabajando a distancia con Marisol de una manera muy permanente y rigurosa. El libro que nos convoca, Marisol ha hecho una explicación general de las dificultades que estriba realizar un libro. Yo me permitiré centrarme un poco en el libro de manera general para invitarlos a la lectura. Es un libro que se llama Bienestar y Salud
y que alude fundamentalmente a uno de los temas de ciencias sociales que hoy nos convoca, no solamente a la UAM, sino a la humanidad en general, sobre todo a partir de lo que fue la crisis por la pandemia de COVID-19, y que tiene que ver con el replanteamiento que se hace de los sistemas públicos de salud. En ese sentido, el libro que nosotras coordinamos es un libro que, como bien dijo Marisol, su armado es complejo, pero que de suyo el tema de la salud y el bienestar son dos temas de suyo complejos. Es un libro que logró trabajarse desde una lógica interdisciplinaria. Hubiésemos deseado que fuese transdisciplinaria, pero nos quedamos con eso. Y tiene que ver con que está constituido con artículos o capítulos que tienen miradas sociológicas, miradas de política pública, miradas de psicología social y de salud colectiva. Y todas estas miradas están estructuradas a través del libro en dos componentes centrales. Una que alude a una mirada de tipo estructural y a otra que alude a experiencias de vida, logrando compactar en esa lógica una visión de la salud como componente biopsicosocial que se manifiesta en contextos concretos y en realidades sociohistóricas concretas. Me parece que ese es un gran logro que puede ser discutido como parte de los productos del libro. Es importante señalar que junto con esas miradas estructurales que se plantean de lo que serían los sistemas historizados de salud y las políticas de salud, contiene también unas miradas de tipo local, vivencial y de instituciones y de políticas, con lo cual se logra, o hicimos un esfuerzo monumental por poner dentro de un pequeño texto todas estas visiones conjuntas que dan razón de ser a esa mirada que hoy por hoy tenemos frente al bienestar y a la salud, pero sobre todo del compromiso que el conocimiento social tiene para dar respuesta a estos dos componentes centrales. Señalaba que el tema del bienestar y el tema de la salud son dos temas complejos. Son términos polisémicos, están construidos y estudiados desde distinta episteme, desde distintas concepciones teóricas, y sin embargo el libro logró, sin tener que discutir necesariamente estos marcos epistémicos y estos marcos teóricos, logró poner en el centro del debate empírico, por llamarlo de alguna manera, la necesidad de reconstruir categorías analíticas para poder estudiar los procesos del presente y particularizándolos en territorios y en realidades concretas. Me parece que uno de los temas más importantes es que, a pesar de no buscarse un acuerdo teórico, ni de las diferencias teóricas ni epistémicas, el libro logra rescatar acuerdos centrales, y sobre esa base es que es posible, a partir de este libro, construir nuevas categorías analíticas. Tiene que ver con conceptos que son historizables. La salud y el bienestar se tienen que analizar en términos históricos, se tienen que analizar desde realidades concretas, desde el territorio, desde las localidades. Se tienen que analizar desde los determinantes sociales, económicos, políticos, culturales que les condicionan, de acuerdo a los diferentes contextos y momentos históricos. Son dos conceptos que son realidades colectivas. Eso tiene que ver con que el texto logra dejar de lado esa visión que se tenía de la salud o del bienestar como temas individuales y lo plantea como temas de orden colectivo que se tienen que resolver desde la colectividad en territorio, dejando de lado las manifestaciones individuales que tienen estos temas, más allá que la salud sea un derecho que tiene que ser garantizado de manera individual y de manera colectiva. Las dos miradas que se presentan en el libro, o los dos grupos de presentaciones que tiene el libro, buscan siempre historizar
los procesos concretos que están analizando. Es importante señalar que los análisis están hechos sobre realidades sociales de desigualdad, de discriminación y particularmente de afectación de derechos. Y sobre la base de estos tres componentes es como están hechas las reflexiones, tanto estructurales como vivenciales. Y eso da cuenta de la complejidad de acciones múltiples y de interacciones múltiples que se presentan en los procesos, tanto de los oferentes de los servicios de salud como de quienes reciben las intervenciones en términos individuales y colectivos. Creo que el principal elemento desde el cual se puede continuar en una reflexión con que deben existir las condiciones para ello, condiciones técnicas, garantía de los derechos. Me parece que en ese sentido, salud y bienestar, como bien se plantea desde el título, un hecho social indisoluble. Frente a eso, creo que el libro plantea textos interesantes sobre una mirada historizada de lo que ha sido la política de salud, una mirada historizada de lo que ha sido el tránsito de una de las instituciones por excelencia garante de salud en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el periodo neoliberal. Otros artículos plantean fundamentalmente el estado del arte del marco institucional a la luz de procesos particulares complejos de atención a enfermedades, como puede ser la transición demográfica o la longevidad, el cáncer de mama y el COVID. Y la segunda parte de del texto plantea artículos sobre miradas vivenciales, miradas empíricas desde contextos específicos de experiencias de vida, lo que hace una validez importantísimo a esta mirada de lo subjetivo a partir de las condiciones materiales en las que se presentan y se prestan los servicios. En ese sentido, es importante señalar que hay abordajes centrales de temáticas que hoy en el presente son centrales. Uno tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas, otro con la transición demográfica y los problemas etarios que enfrenta tanto las atenciones en salud como la garantía y la prevención de las condiciones de las enfermedades en los grupos etarios longevos y de los cuidados en estos, así como en otro término y muy fundamental es el que tiene que ver con el tema de la salud mental, que hoy en día es uno de los temas que más aquejan y del que menos se ha tenido avances estructurales importantes. En ese sentido tenemos varios artículos en la segunda parte del texto que abordan desde distintas perspectivas, sea validando instrumentos analíticos de las condiciones de salud mental en contextos sociohistóricos diferentes, particularmente de desigualdad social y discriminación, así como en contextos de violencia, de guerra, como puede ser el caso particular de Colombia. En sentido estricto y en el afán de concluir, les diría que los grandes hallazgos y los grandes temas que ponen en el centro de discusión el libro son que la salud y el bienestar son realidades sociohistóricas indisociables, que aluden a los aspectos biopsicosocial contextualizados en territorios concretos, que la salud y el bienestar son un derecho. Han dejado de ser concebidos, y el libro no los concibe así más, como mercancías, como situaciones individuales que se alcanzan y se consiguen solamente desde lo individual. El libro, por el contrario, plantea que la salud y el bienestar son derechos individuales y son derechos colectivos, y se obtienen desde la colectividad, pero también desde la garantía de las instituciones públicas.
En sentido estricto, es importante también señalar que la salud y el bienestar forman parte de una nueva realidad en la que estamos viviendo como sociedades después de la pandemia del COVID y que tiene que ver con procesos de transformaciones, en el caso particular de México, con la impronta de las enfermedades crónico-degenerativas, pero particularmente con las enfermedades que aquejan a la población envejecida. Y a partir de ahí surge otro de los elementos centrales planteados por el libro, que es el tema del cuidado. ¿Cuáles son las condiciones que las instituciones públicas deben garantizar para cuidar a la familia, para cuidar a las personas desde el nacimiento hasta la muerte? Pero también el otro componente que es central, y es la mirada que se tiene que tener sobre los cuidadores. Y el libro manifiesta de manera general que el cuidado es un derecho y que como tal lo tendremos que estar tratando y lo tendríamos que estar analizando. De manera general, estos elementos lo que hacen es plantear que cuando nosotros hablamos de que las instituciones no garantizan oportunidad en las atenciones, no garantizan buen trato en las atenciones y no garantizan calidad en las instituciones, de lo que estamos hablando es que dejan de garantizar los derechos y particularmente el derecho no solo a la atención a la enfermedad, sino a la producción de la salud. Me parece que el libro recoge grosso modo estos elementos generales a partir de distintos análisis particulares y creo que es una invitación buena para discutirlo y discutir temas que están establecidos ahí. Vuelvo a reconocer mi agradecimiento a Adrián por a la distancia haberme invitado a coordinar, a Marisol por su infinita paciencia, su trabajo minucioso, y esperemos que este libro les convoque a leerlo y a que abramos discusiones concretas donde las ciencias sociales están dadas para estudiar hechos sociales y la salud y el bienestar son hechos sociales que convocan a todas las ciencias sociales, a la interdisciplina y quizá en algún momento incluso a la propia transdisciplina. Muchas gracias. A continuación escucharemos a los coordinadores del libro Desigualdades, Miguel Ibarra y Rosa Silvia Arce, quienes también nos hablarán de su experiencia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Evidentemente, el tema que nos convoca sobre desigualdades es un tema también complejo, al igual también se vincula con los otros textos que se están presentando en estos momentos. Son temas, digamos, transversales también. Yo más o menos quisiera compartirles mi experiencia, pues agradeciendo al doctor Adrián por la invitación. Fue en el año 2023 y estamos pues con mucha satisfacción concluyendo ya a fines del 2024 esta experiencia. Creo que ha sido muy rica. ¿En qué sentido? Lo voy a decir más o menos desde cómo lo vivimos, conjuntar a distintas disciplinas, tal como él lo dijo al inicio. Me parece que eso es muy importante, conocernos entre todos dentro de lo que es el departamento de sociología. He tenido mucho el apoyo del doctor Miguel, al cual agradezco muchísimo. Hemos también desarrollado un seminario que convocó desde cerca y también a los invitados externos. Tratamos de que sea un poco la apertura a nivel de América Latina. Esa fue una idea desde un inicio, el tema de desigualdades, cómo es que se da y se vive en América Latina. Otra cuestión importante que nos pareció
crucial, digamos, es no basarnos solamente en cifras para medir tal vez brechas de desigualdad, sino afrontar el tema de la desigualdad, pues viéndolo también distintas desigualdades, cómo es que se viven en, por ejemplo, los ámbitos domésticos, en los ámbitos, por ejemplo, laborales, donde tal vez no son solamente las normas y los protocolos los que marcan pauta, sino la interacción cotidiana entre los actores. En este caso, sí estábamos viendo muy en claro esas experiencias, digamos, de vida que se dan tanto en los diferentes espacios que abordamos. Una cuestión central también fue el contenido y, bueno, agradecemos a los participantes. El libro tiene, digamos, 3 secciones y de esas 3 secciones, cada una de ellas tiene 4 capítulos. 4 capítulos que en este caso tienen algo en común, que es un enfoque crítico desde diversas miradas y perspectivas. Otra cuestión que cuidamos mucho fue la autonomía que marcara cada autor. Respetamos mucho su autonomía para poder armar su marco teórico, su trabajo, su experiencia. Y en este caso, pues agradezco mucho a todos los que participaron. Otra cosa que creo que vale la pena resaltar es su disponibilidad. Algo que tenemos que agradecer porque son participantes, digamos, de muchas universidades mexicanas externas, pero también de países como Colombia, Perú y también Chile. En este caso, esas relaciones que se dieron con los participantes a través de los coordinadores, creo que fue muy, muy importante. Ahora, en este caso, la reflexión particular al analizar desigualdades, teníamos que ver que no son solamente a nivel de ingresos, son muchos los tipos de desigualdades. Y aquí la relevancia para el caso de América Latina nos nutrieron mucho los participantes a través de sus realidades locales, cómo es que viven esas desigualdades. También nos presentaron propuestas interesantes, analizar desigualdades, digamos, como legados, tratando precisamente de historizar este tipo de desigualdades que pues vienen de tiempo, o centrarnos más en desigualdades más contemporáneas. Tal vez el régimen, por ejemplo, de modelo económico neoliberal hacia el inicio. Entonces, yo creo que ambas hay que conjuntarlas. Otra cuestión también interesante que nos plantearon los escritos de los participantes es proponer, pero ya tal vez sea para más adelante, esas desigualdades, por ejemplo, cómo es que se viven en México, pero también cómo es que se viven en esos contextos locales que se dan, por ejemplo, en Chile o en Colombia. Creo que eso queda para más adelante, poder vincular este tipo de desigualdades que se dan pues, en los diferentes países. Estas brechas socioeconómicas también estuvieron marcando, digamos, el compás del libro, pero no solamente son brechas socioeconómicas, como les digo, a nivel de cifras, a nivel de estadísticas que nos puede brindar el INEGI, sino que son brechas socioeconómicas, sí, muy importantes, pero también existen otro tipo de brechas. Y para eso nos apoyó mucho el enfoque de género, que van a encontrar en algunos de los capítulos del libro. El enfoque de género, a mí, por ejemplo, me ayudó en particular a incluirlo a nivel de los estudios laborales. Debe de estar muy presente este enfoque de género. Algo que los alumnos de posgrado, en este caso tenía que agradecer mucho a los alumnos de posgrado, como no también a los de licenciatura con los que analizamos mercados de trabajo, es su preocupación por el cambio.
y su preocupación también por las persistencias de estas desigualdades. Entonces creo que ahí esos trasfondos teóricos que se presentan en el libro nos pueden orientar para seguir trabajando sobre este tema tan complejo. Algo importante que creo que ya se está dando desde el libro es justamente visibilizar lo que se quiere mantener invisible al hablar de desigualdad. Me parece a mí muy importante ese proceso, ¿verdad?, sobre ese entramado que se va formando a nivel objetivo y subjetivo en los diferentes espacios, campos en los cuales se desarrollan pues, los actores laborales. Algo que también tengo que agradecer mucho es sí promover la investigación teórico y aplicada, pero también hacerla llegar a los alumnos y cómo enriquecerlos mutuamente en función de esta perspectiva. Por ejemplo, en el caso de, digamos, acaba de decirlo la doctora Marisol, no trabajamos solos, estamos vinculados a ciertas redes, estamos también vinculados a posgrados que están en el mismo edificio de sociología, pero desde el cual desarrollamos también investigación y docencia. Me estoy refiriendo al posgrado en estudios organizacionales. Quiero agradecer desde aquí también a la doctora María Teresa Magallón y, cómo no, a los tesistas que participan, por ejemplo, en temas novedosos para estudiar desigualdades, como es el enfoque de género, que es clave en ese momento porque hay avances allí a ese nivel, y también el enfoque que tiene que ver con el lenguaje o el análisis crítico del discurso, donde no solamente cuentan, no diría ya cifras, sino habilidades y competencias, sino cómo a través del lenguaje en la interacción social es que se dan y se intercambian precisamente mensajes, podemos decir mensajes, pero a través del cual se reproducen este tipo de desigualdades. Entonces, aquí la realidad, digamos, tenemos que asumirla en términos de proceso. También es algo que manifiesta cada uno de los capítulos. Es importante seguirle la pista a las políticas públicas. Con eso inicia, digamos, la primera sección del libro. ¿Qué políticas públicas y cómo se han evaluado? ¿Verdad? Cómo se han desarrollado en los últimos años. Creo que es muy importante justamente conocerlas. Y bueno, yo diría ya como para terminar que estas nociones nuevas que nos brindan los propios alumnos, analizando, por ejemplo, esta perspectiva de género, esas transformaciones culturales y no solamente la reconfiguración de la normatividad y la actualización de protocolos, por ejemplo, sobre violencia, me parece a mí que es una cosa crucial. También el mundo de la vida, el mundo de la vida es el mundo de la comunicación, ¿verdad? El mundo de la comunicación, donde justamente se representa el sentido que cada quien otorga a la actividad que realiza. Entonces, esta dinámica organizacional, creo que es importante seguir profundizando en ella, si es que estamos pensando en verdaderas posibilidades de cambio, ¿verdad? Creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, desde allí me concentro mucho en violencias organizacionales. Hay capítulos que se concentran en desigualdades y violencias en espacios, atendiendo a género, por ejemplo, esa desigualdad que existe en cuanto al trabajo. Bueno, yo creo que aquí lo interesante es justamente pues visibilizar esas desigualdades, cómo se construyen, no solamente cómo se miden, sino cómo se construyen en el día a día, ¿verdad? Y yo pues lo dejaría allí y dejando el uso de la palabra del doctor Miguel, a quien agradezco muchísimo, porque hemos estado trabajando el 2023 pues muy cercanamente, a pesar de las distancias, a veces por viajes y cosas que se presentan,
y la organización de un seminario muy interesante que tuvimos en noviembre del 2023, ¿verdad? Entonces, esas opciones, y por supuesto agradecer el apoyo brindado por nuestro jefe de departamento en todo este proceso, y la confianza también en dirigir y participar pues en estos 50 años de la UAM. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues también me uno a esta conmemoración de los 50 años de la UAM, en particular a esta colección de textos de investigación. Agradecer en primer lugar al Departamento de Sociología, a todo el equipo editorial que estuvimos trabajando, y agradecerles la paciencia por todos los mensajes. Un libro es producto de múltiples miradas, múltiples enfoques, pero sobre todo es producto de un proceso de integración permanente. Y cuando planteamos la posibilidad de hacer una revisión del tema de desigualdades, bueno, pues entramos yo diría, a una de las columnas vertebrales del sistema político, económico y cultural, en el cual creo que tenemos que, desde las universidades, trabajar de manera potente. Uno de los puntos que me gustaría compartir con ustedes para provocar la discusión del libro, y sobre todo abrir líneas de investigación con los estudiantes de licenciatura y posgrado, pues tiene que ver cómo estudiar las desigualdades, ¿no? Y aquí lo que vemos es que en la literatura el tema, si bien no es nada nuevo, pues es un tema que tiene consecuencias éticas, sociales, implicaciones políticas y hasta culturales. Pero es un tema que obliga a tener presente las universidades como la UAM en su agenda de investigación. Y a partir de esta discusión pues, empezamos a revisar un poco la literatura y ver cómo podríamos compartir con investigadores que trabajan el tema de manera especial en sus ámbitos y sus autonomías de estudio, pero también empezamos a reconocer que existe un planteamiento interesante respecto a los abusos que hay de la economía del mercado y la acumulación extrema en América Latina en las últimas décadas. ¿Y qué implica esto? Implica sobre todo que las sociedades democráticas se encuentran amenazadas para fortalecer los valores de justicia, la construcción de políticas públicas y los mecanismos de distribución. En ese sentido, lo que encontramos es que las desigualdades expresan una contradicción en la lógica fundamental de convivencia y creación de la gobernanza democrática. Desde ese punto de vista, en el seminario que tuvimos, convocamos a profesores de diferentes universidades del país, por supuesto de aquí de México, pero también a nivel regional. Tuvimos algunas aceptaciones de resúmenes, sin embargo, bueno, al final quedaron integrados trabajos donde uno de los temas que están como hilo conductor en el trabajo tiene que ver con el conflicto político. Y aquí lo que pudimos compartir es que las desigualdades están en el centro del conflicto político, y en este sentido se advierte la necesidad de crear oportunidades, iniciativas para atender las condiciones de vida de la mayor parte de la población que no tiene acceso a los recursos, al empleo, a los migrantes, por ejemplo, el acceso a las poblaciones con menores recursos y falta de derechos sociales. Bueno, ese tema lo discutimos y a partir de aquí integramos un equipo de investigación donde poco a poco se fue dando un hilo conductor en 3 campos, uno de ellos relacionado con el papel del Estado, por supuesto, hacia las desigualdades, y otro relacionado con los desafíos del desarrollo y la construcción de políticas públicas. Y aquí algo que quisiera mencionar es que las desigualdades no están solamente en las grandes ciudades o en las zonas metropolitanas, sino también en las regiones, en los pueblos, en las zonas locales, como el caso de Ciudad del Carmen en Campeche, donde agradecemos mucho a la UNACAR su participación, porque nos mostraron un panorama profundo, crítico, frente a las desigualdades que imperan en esa región, de ese sureste por mucho tiempo olvidado y que hoy se está reactivando con el proyecto Tren Maya,
con serias implicaciones hacia las comunidades, ¿no? Y aquí tuvimos, por supuesto, que convocar no solamente la discusión, sino también emprender miradas desde un punto de vista interdisciplinario para comprender cómo se producen en esas regiones y también para explicar las relaciones de poder y los mecanismos institucionales que operan en diferentes dimensiones de la vida colectiva, ¿no? Esa parte es la que a nosotros en los trabajos nos causó pues una seria discusión, en el sentido de que el libro tiene como objetivo impulsar una visión interdisciplinaria, crítica, pero sobre todo reflexiva, para crear conciencia en la construcción de proyectos que tengan que ver con una visión social, una visión institucional y una visión de bienestar también, ¿no? Enfocado a esta construcción compleja, ¿no? En términos generales, se fue construyendo la obra. Hubo una discusión científica también, por supuesto, con los colegas de Chile, de Colombia, la Universidad Católica de Manizales, y con colegas que aportaron una mirada también a estos procesos de investigación relacionados con la cuestión laboral, trabajo doméstico, y también con temas como migración, que es un tema presente en la agenda, y que expresa un tipo de desigualdad que no ha sido suficientemente explicado y como producto de múltiples políticas equivocadas de los últimos años de los gobiernos. Entonces, esta parte creo que nos ayuda mucho para avanzar hacia la construcción de alternativas, pero también favorecer la igualdad, el bienestar, más allá de un discurso abstracto y político acerca de la justicia social, ¿no? Esta parte creo que nos ayudó mucho para entender y nuevamente explicar que hay diferentes condiciones que revelan las desigualdades profundas en América Latina y que se han investigado, por supuesto, pero hoy quisimos con esta obra replantear, revisar y sobre todo ubicar casos con metodologías mixtas en algunos puntos y convocar esta discusión para temas complejos, más allá de una discusión, insisto, a nivel de un discurso, a nivel de una buena percepción sobre la desigualdad, sino sobre la desigualdad real, la que se está viviendo, ¿no? Y aquí, pues este tema nos obliga un poco a seguir provocando esa discusión, y para eso, pues pensamos que estos estudios no solo se quedan a nivel teórico, metodológico, sino también convocan como estudios para llevarlos a las aulas con los estudiantes, como estudios de caso, para discutir en las aulas y provocar en ellos también temas de interés para sus trabajos, en particular el tema educativo, ¿no? El tema educativo con una parte crítica, donde, bueno, pues agradecemos también a los investigadores del Centro de Estudios en la universidad, ¿no? A la Facultad de Ciencias Políticas y entre otros, convocaron a esa discusión seria y profunda para crear una agenda, insisto, sistémica y que nos permita enlazar proyectos interdisciplinarios entre UAM y instituciones hermanas de esta región y en Latinoamérica. Pues yo quiero agradecer, decirles que el libro está a su disposición ya, y bueno, en este marco de los 50 años creo que es una buena oportunidad para recordar que todos formamos parte de este tema, ¿no? De alguna manera estamos involucrados, y una obligación permanente pues, es convocar a la reflexión, al análisis, a la investigación, pero sobre todo a la creación de conciencia para lograr un cambio más allá de la parte académica, que eso es lo que requiere hoy gran parte de la población que no está presente en estas aulas, ¿no? Entonces yo agradezco, insisto, y gracias también a todo el equipo de la UAM, el Departamento de Sociología, por la oportunidad para estar en este proyecto, que insisto es un proyecto colectivo, es un proyecto interdisciplinario, que no termina aquí, por supuesto, sino la responsabilidad, insisto, es más allá de las aulas, es convocar a una discusión más profunda, ese esfuerzo que se requiere día con día para atender y lograr la inclusión efectiva en nuestras comunidades. Muchas gracias. Agradecemos a la Rosa Silvia. Ahora finalmente daremos paso al coordinador del libro Violencias, Alfredo Nateras, para que nos comparta su perspectiva
y vivencias en este proceso. Muy buenas tardes a todos y todas, los presentes y los que nos siguen en redes. Agradecemos su presencia y su tiempo y espacio para estar aquí el día de hoy con nosotros. Lo que nos convoca el día de hoy es conversar acerca de la hechura, del diseño, de las vivencias y de las experiencias del proceso de coordinación, en nuestro caso, del libro de violencias de esta colección en virtud de los 50 años de nuestra institución, la UAMI, y del Departamento de Sociología. La doctora Paula Soto no se encuentra por sus actividades académicas, entonces me tocó a mí estar el día de hoy estas palabras. En este sentido, cuando venía para acá, se me activaron varias imágenes. Esto es, se activó mi memoria social y junto con ella mi memoria afectiva. En tanto, algunos de ustedes lo saben, yo me formé como psicólogo social y antropólogo aquí en la UAM Iztapalapa. Y como sospecharán, me formé en el siglo pasado, a finales de la década de los 70s, y salí egresado a principios de los 80s, específicamente en los 82, cuando nos tocó aquella crisis primera terrible de los tecnócratas de Miguel de la Madrid. Y además en este año 2024 cumplí 35 años como profesor investigador de tiempo completo. Por lo tanto, al respecto, he de expresar varias cuestiones, varias como imágenes. Primero, nuestra universidad es muy generosa como espacio académico y lugar para la docencia, la inventiva y la creación y la investigación. Y llevar a cabo, por ejemplo, estos proyectos de edición de libros. Y recuerdo que uno de mis primeros libros cuando llegué aquí a la universidad que me tocó coordinar o que coordiné fue en el año del 2002. Segundo, nuestra universidad, ahora que cumplimos 50 años, no se puede entender sin las generaciones anteriores, es decir, el pasado, o los clásicos, o si quieren decirle, los viejitos románticos, que la diseñaron, la hicieron y le dieron su contenido y esencia, como ya lo dieron y lo expresaron varios de mis colegas aquí. Casa abierta al tiempo. Tercero, nuestro presente como UAMI nos posibilita imaginar un horizonte posible y factible de seguir siendo, aún con nuestras contradicciones, conflictos y tensiones, que sí los tenemos, una oferta académica de calidad pertinente y con compromiso y sentido social. Esto es, unas ciencias sociales, unas ciencias humanas, unas ciencias culturales con conciencia crítica. Como dan cuenta, estos 3 libros de la colección no son de agrapa, no son fortuitos los nombres. Bienestar social, desigualdades y violencias. En cuanto a la hechura del libro de violencias, junto con lo que vivimos con la doctora Paula Soto y en algunas conversaciones, primero, nuestro libro lo concebimos como un proyecto académico. Esto es una comunidad científica, una comunidad de sentido. Y a partir de aquí es que convocamos en ese tenor y en ese espíritu, vía invitaciones personales, a nuestros colegas
camaradas de distintas universidades nacionales e internacionales, de diferentes países, como los de los otros libros, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, y de distintas disciplinas, sociología, psicología social, antropología, ciencia política, filosofía, entre las más presentes. Segundo, la coordinación de un texto es muy compleja, como ya se dijo, y demasiado difícil, por lo que, uno, se requiere bastante paciencia, excesiva flexibilidad, ya que la coordinación es arrítmica y a veces es caótica y a veces pareciera ser que no tiene fin, ya que los diversos actores que están involucrados tienen a su vez sus propios tiempos, tienen a su vez sus propios ritmos y sus propios requerimientos. Las autoridades, los colegas escribanos, académicos que todo el tiempo están saturados y coordinando libros o cualquier evento, y la editorial. Lo que caracteriza es que a todos les surge la entrega de ya e inmediata del texto. ¿Qué si los presupuestos? ¿Qué si la cuestión de la corrección de estilo? ¿Qué si pues espérenme porque ahorita no estoy en el país y viajando? Y entonces he ahí la paciencia, la flexibilidad y la tolerancia que hay que cultivar de una manera permanente. Este texto, como campo y estudio académico, se propone dialogar con las y los autores anónimos, cuales sean estos, y como ya se dijo mis colegas anteriores, con las y los estudiantes, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, con los colegas. Casi no nos leemos entre nosotros, nos las pasamos leyendo a los occidentales y a los anglosajones, los funcionarios y los activistas. Por ejemplo, con la red de investigación de violencia, que yo fui uno de los iniciadores en 2019, que reúne a las y los colegas de cada una de nuestras 5 unidades, la red de investigación de violencias que vienen trabajando desde años. Es decir, nuestras temáticas no son fundantes, nuestras temáticas ya tienen una tradición y tenemos que dialogar con esas tradiciones y esos grupos. Tercero, las academias también están hechas por afectos y solidaridades. En este sentido, agradezco particularmente a mi equipo de asistentes en investigación por todo el trabajo y dedicación y la paciencia que llevaron a cabo para tener el libro en tiempo y forma. Yo tengo mi memoria que son más de 1 año y medio, casi 2, que hemos estado trabajando en este texto. A Roberto García Corona, que anda por aquí, y a Juan José Osorio, que también espero todavía este año. Y también al doctor Octavio Nateras, al doctor Fernando Ortiz La Chica, por donar y darnos parte de sus presupuestos, junto con los míos, claro, también, para hacer posible que este libro también en enero del 2025 lo tendremos en físico. Creo que nos alcanzó para 100 o 120 textos, que era una idea original, ¿se acuerdan? En el grupo y demás. Algo importante, los libros no terminan en su edición, ni solo se quedan ahora en el link o en la nube, o si quieren en el QR o en la bodega. En este sentido, la idea que hemos conversado con la doctora Paula Soto es de nuestro libro socializarlo, darlo a conocer. Por lo tanto, conforme lo comentaron algunos colegas, tenemos ya un itinerario de presentaciones en 2025. Tour académico, violencias 2025. Por ejemplo, en la Feria Internacional de Minería, vamos a estar en febrero,
ahí les damos los datos. Tenemos ya las invitaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, varios de los colegas se escriben ahí en el libro, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, varios colegas también, y algunas transmisiones ahora por Zoom en algunas universidades latinoamericanas. Y esperamos que este libro sea de utilidad para la comprensión e intervención de una problemática estructural como las violencias. Como las violencias. Y termino. Sí, ya nada más me quedan 20 minutos ahorita. Termino rápidamente con esto. Este libro acerca de las violencias tiene la finalidad de dilucidar sus múltiples formas y lógicas, por lo que las situamos en contextos y espacios temporales, en tanto principalmente permiten comprender sus especificaciones. Ante todo, las violencias se enquistan en vínculos asimétricos de poder, en virtud de que las ejercen una multiplicidad de actores y sujetos, el Estado y sus gobiernos, determinadas instituciones, el crimen organizado, grupos o colectivos, ciertas personas contra otras, y regularmente van dirigidas hacia grupos sociales que se encuentran muy definidos: la niñez, las juventudes, las mujeres, las etnias, los afrodescendientes, las minorías sexuales, los estudiantes inmigrantes. En definitiva, son dispositivos y estrategias de la biopolítica y la necropolítica. Así entendemos el feminicidio, el juvenicidio, para el control y el sometimiento de las conductas y las corporalidades, y que tienen escalas locales, regionales, nacionales y internacionales. Confiamos que este libro acerca de las violencias sea de interés de las y los posibles lectores y lectoras, no solo en la comprensión de una de las temáticas más complejas de nuestras diversas sociedades contemporáneas en lo que atañe a México, Centro y América Latina, sino que posibilite estrategias creativas y dispositivos de investigación alternos e intervenciones eficaces para ir contrarrestando estas realidades políticas. Termino con la siguiente frase, o dos más bien. Es claro que las violencias estructurales, en tanto complejas, han estallado, se han desbordado y convertido en una especie de ordenador y articulador de las relaciones sociales de poder, que trastocan los tiempos, los espacios, las corporalidades y por consiguiente a los géneros, a las niñeces, las adolescencias y las juventudes en la configuración, esto es importante, de sus cursos, trayectorias de vida cotidiana y en la posibilidad de construir horizontes de vida del buen ser, del buen vivir y bienestar en el aquí y ahora de las existencias. Por estas razones y otras tantas, recordamos lo que alguna vez comentó el dramaturgo, literato y poeta español Federico García Lorca, asesinado por el franquismo el 19 de agosto de 1936. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza. Gracias por escuchar. Compartió su experiencia. Antes de concluir, invitamos de manera voluntaria a aquellos autores que deseen participar brevemente para compartir alguna reflexión o comentario sobre sus valiosos aportes en los libros de esta colección. ¿Quién guste tomar brevemente la palabra? Perfecto. ¿Dónde está el micro? ¿El micro? Aquí, ¿no? Yo quiero comenzar mi participación retomando lo que habían dicho al inicio. ¿Cuál es la experiencia que uno tiene en términos creativos? Para hacer un artículo, para hacer un libro, para hacer un capítulo. Y yo quiero comenzar preguntando a los jóvenes.
están aquí de licenciatura, posgrado, ¿han oído la frase o la han usado? ¿Es de iguales a iguales? ¿Y luego qué sigue? ¿Qué sigue, jóvenes? Cuando decimos, hay de iguales a iguales. ¿Alguien que me ayude? No me digan que no lo han escuchado. Es bien famoso en México. No todos somos iguales a iguales. Hay de iguales a iguales. ¿Por qué lo señalo esto? Porque cuando quieren hacer como una diferencia social. ok, entonces de ahí viene, ¿no? No todos somos iguales. ¿Por qué lo relato? Porque mi capítulo tiene que ver con desigualdad y el título que yo puse es la desigualdad dentro de la desigualdad. No toda desigualdad es igual. Y eso es importante porque eso nos va a permitir precisar de qué estamos hablando, ya sea desde un punto de vista cuantitativo, para magnificar el problema de la desigualdad, o desde un punto de vista cualitativo, para ver en dónde están las diferencias. Y eso, para concluir, me parece importante para los jóvenes, porque cuando uno crea un artículo, un libro, uno de los grandes problemas, al menos personales, es ¿y qué título le pongo? ¿Cómo lo titulo? Que realmente refleje lo que yo quiero decir, pero que sea preciso, corto, y si nos atendemos a las normas editoriales, que no sea más de 8 palabras. Que no, y entonces uno se mete en problemas de ese tipo. Entonces, al final, la reflexión que quiero compartir con ustedes es, en mi caso, siempre es un proceso creativo de ida y vuelta. Pongo el título, voy desarrollándolo, y después lo voy contrastando a ver si es realmente lo que yo quiero decir. Y si no, lo reformulo. Y después tenemos la oportunidad, cuando escribimos, de los colegas. Me parece que el título está muy extenso, me parece que el título no va por ahí, ¿por qué no le ponen así? ¿Por qué no le ponen? Y entonces se vuelve un proceso creativo en términos de compartir. Para finalizar mi reflexión es, jóvenes, cuando escriban su tesis, para la lección de licenciatura, cuando escriban un artículo, los que son de posgrado, es que yo me sienta a gusto con lo que yo escribí, con el título que puse, con el contenido que manifesté y con la conclusión a la que arribé. Muchas gracias. Gracias por su comentario y reflexión. Invitamos a otro autor, autora. Perfecto. Si gusta pasar, por favor. Gracias. Para que nos cuente su experiencia. Bueno, yo agradezco la oportunidad que me dieron tanto Miguel González Ibarra como la doctora, se me fue su nombre, ¿qué tal su nombre? Rosa Silvia, por participar en el tomo relacionado con desigualdades, que creo que me parece que es un tema fundamental, no solo en México, sino también a nivel mundial. Y el pleito que yo tenía con el objeto de conocimiento, por llamarlo de algún modo, consistía en reflexionar por qué, no obstante todos los avances y desarrollo que tenemos, la desigualdad sigue siendo un problema no solo latente y potencial, sino real, que se reproduce y que genera también, digamos, mayores complicaciones en diversos aspectos de la vida. La parte que yo elegí tiene que ver con un enfoque de política pública, porque en el transcurso de lo que yo he estudiado, siempre han estado presentes los temas de igualdad, de bienestar, de mayor calidad de vida. Sin embargo, a la hora de averiguar algo relacionado con estos contrastes, veo que lo que tenemos en las normas escritas, en las disposiciones, siempre son un conjunto de compromisos muy amplios, normativos, que reflejan oferta de gobierno, compromiso público. Y la pregunta es, ¿por qué no se logran reducir a veces los elementos de desigualdad en ámbitos nuestros, en particular el caso mexicano? Entonces yo elegí como elemento de conocimiento lo que se llama en política pública una de sus últimas etapas, que
que es la etapa de implementación, o sea, de cumplimiento de la política pública, cuando uno lee un plan, un programa, pues está muy claramente delineado, muy bien ordenado, muy bien estructurado en principio. Y uno se pregunta, si ya está la guía fundamental, ¿por qué los contrastes entre la oferta de gobierno y el problema de los contrastes en el sentido de no lograr cumplir plenamente? Cuando digo el pleito con el objeto de conocimiento, era averiguar el enfoque que yo adopté, cómo el tema de la implementación, que es el tema del cumplimiento de las políticas, es tan complejo que uno no llega a agotarlo, pero sí logra uno descubrir que ese tema requiere de la mayor atención. Y el problema que tienen los gobiernos y las sociedades actuales es precisamente eso: cómo reducir la brecha entre lo normativo y lo declarativo, que son los planes y los programas, y el conjunto de acciones y actividades que se llevan a cabo por el proceso de cumplimiento o de implementación. Por poner un ejemplo, nosotros podemos tener en este momento una guía aquí consensuada y platicada para dar operación y respuesta a problemas de desigualdad. Sin embargo, a la hora que uno entra al terreno llamado de los hechos, empiezan a emerger contratiempos, desvíos, falta de presupuesto, falta de capacidad operativa de las personas involucradas. Y todo ese conjunto se relaciona con un término que en mi opinión hoy tiene una gran relevancia: los problemas del gobernar. Y en la medida en que los gobiernos, que no pueden renunciar a esta tarea tan importante, se aboquen a atender el problema de la desigualdad, vamos a seguir encontrando que el tema de la desigualdad, a veces, aunque queremos, no logramos reducirlo por diversos factores, pero uno muy importante: la operación de los gobiernos a veces es muy fallida. Y con esto no quiero denostar a nadie, sino simplemente el grado de dificultad a la hora de concebir, formular un modelo de política social, por ejemplo, para reducir esas desigualdades, pero encontramos eso que también, dice un poco para pasar el colega, esa realidad terca. No se deja ni domesticar ni disciplinar, y encontramos resultados no siempre favorables. Cierro con el siguiente comentario. Si ustedes ven la línea de combate a la desigualdad en México desde 1989, ya son varios ayeres, hay varias estrategias de gobierno que bien o mal ya están adoptadas. Y sin embargo las cifras nos indican que no logramos bajar el problema de la desigualdad asociado a la pobreza, por ejemplo, en las cifras que quisiéramos. Un país como México, que tiene más de 100 millones de pobres todavía, indica que es una tarea inconclusa, una tarea pendiente, y que la parte de implementación tiene que focalizarse como uno de los mayores retos y desafíos para poder contrarrestar este mundo de contrastes y desigualdades que sigue presionando fuertemente a nuestras sociedades. Y desde ese punto de vista, el objeto de estudio llamado implementación, o sea, cumplimiento de la política pública, tiene todavía muchos ángulos y elementos para ser considerado y estudiado. A los jóvenes que vienen en camino, el día de mañana les tocarán algunas de estas tareas, paciencia. Además de estudio, reflexión, de análisis, paciencia, porque el reto que tenemos nosotros es a la hora de cumplir las cosas. Y a la hora de cumplir las cosas aparecen todo tipo de escenarios que yo simplemente resumo una palabra: inconvenientes y contingencias. Y eso nos obliga a mantener una alerta intelectual y profesional muy importante. Y yo celebro que la UAM, en estos momentos, esta colección tan importante, yo era estudiante cuando la UAM se fundó, estaba yo en el año 74 en las aulas, y siempre me llamó la atención el proyecto de la UAM, porque recuerdo que hubo muchas mentes lúcidas que se involucraron en sus orígenes, en la parte primigenia, y hoy vemos que es una institución muy madura y cuajada, analizando y aportando y siendo muy innovadores
en temas tan importantes como los que hoy el país lo azotan y también algunas regiones de América Latina, como escuché, de Colombia y de Chile. Pues gracias por esta oportunidad y es transmitir simplemente una inquietud. Gracias. También. Perfecto. Va a pasar otra autora. La autora, doctora Mina. Por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, me permití tomar la palabra porque yo soy profesora del Departamento de Ciencias de la Salud y de la División de CBS y pues quiero agradecer primero a la doctora Marisol Pérez Ramos por invitarnos. Y me parece que este tipo de libros son una gran iniciativa y creo que sería muy importante que pudiéramos colaborar personas de varias divisiones, ¿no? Como fue en nuestro caso. Creo que por lo menos de venir del Departamento de Ciencias de la Salud, creo que la mayoría de nuestros proyectos tienen una base social y estamos trabajando no nada más para saber las moléculas y eso, sino porque de verdad es un problema que queremos pues eliminar, atender, ¿no? Un problema social. Entonces creo que es muy importante que pudiéramos colaborar, no solamente nosotras, que me parece que nuestro grupo de investigación fue el único que participó de CBS, sino que se pudiera hacer extensiva la invitación a otros grupos. Nuestro capítulo era sobre salud y bienestar relacionada con el envejecimiento y la longevidad saludable, pero creo que muy bien podía haber cabido dentro de violencias contra la población de adultos mayores o desigualdades también, ¿no? Porque pues son problemas que se tienen que tocar de manera transversal. Entonces, bueno, nada más, pues quería agradecer esta oportunidad y pues, no sé, alentar a que hubiera más interacción entre las divisiones y que más profesores de nuestro departamento y profesoras pudieran participar, porque creo que sí hay muchos temas que perfectamente cabrían aquí, ¿no? O en algunos otros espacios. Entonces, bueno, pues finalmente agradecer esta oportunidad y pues muchas felicidades por este gran esfuerzo al Departamento de Sociología y pues gracias por invitarnos. Gracias, doctora. ¿Alguien más que desee compartirnos su experiencia? Bien, muy bien. También quiero hacer parte de nuestra comunidad digital. En el canal de YouTube estamos en vivo. Así que tenemos comentarios de usuarios. Rocío González menciona: qué orgullo acompañar a la doctora Rosa Silvia. Un abrazo a la distancia, profesora. También tenemos al usuario Moisés Frutos, que menciona: felicidades a todos los coordinadores y autores desde la ciudad del Carmen, Campeche. Gracias a todos. Y pues, para concluir, en conjunto, la colección editorial Ciencias Sociales 50 representa una contribución valiosa al pensamiento crítico y al debate académico sobre problemas estructurales, como lo hemos estado escuchando, que nos afectan día a día, desde el bienestar y la salud, pasando por las desigualdades hasta la comprensión y erradicación de las violencias. Estos libros son una invitación a reflexionar, dialogar y actuar. Agradecemos al Departamento de Sociología por la iniciativa, al doctor Adrián Sánchez y a los autores que asistieron, como al equipo de audiovisual por su apoyo. Así también les agradecemos su presencia y los invitamos a adentrarse en estas lecturas con un amplio compromiso social que seguramente enriquecerán su perspectiva y aportarán herramientas para transformar nuestra realidad. Que tengan un excelente día. Gracias.